El universo cinematográfico de Marvel es una franquicia de medios y un universo compartido, centrada en una serie de películas de superhéroes producidas por Marvel Studios. Las películas están basadas en personajes que aparecen en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. La franquicia también incluye series de televisión, cortometrajes, series digitales y literatura. El universo compartido, al igual que el universo Marvel original en los cómics, se estableció mediante cruce de elementos, escenarios, elenco y personajes comunes de la trama. Marvel Studios estrena sus películas en grupos llamados fases, con las primeras 3 fases conocidas se conocen colectivamente como The Infinity Saga, en español, la saga Infinity. Y las siguientes 3 fases como The Multiverse Saga. La primera película del MCU es Iron Man, que comenzó las películas de la fase 1 culminando en la película crossover, The Avengers. La fase 2 comenzó con Iron Man 3 y concluyó con Ant-Man. La fase 3 comenzó con Captain America, Civil War y concluyó con Spider-Man, Lejos de casa. La fase 4 comenzó con Black Widow y concluirá con Black Panther, Wakanda Forever, e incluye también varias series de televisión. La fase 5 iniciará con Ant-Man and the Wasp, Quantumania, que concluirá con Blade. La fase 6 comienza con una película sin título de Deadpool y termina con Avengers, Secret Wars culminado así, The Multiverse Saga. Marvel Television expandió el universo a la televisión con Agents of S.H.I.E.L.D. en la cadena ABC en 2013, antes de expandirse aún más hacia el streaming con Marvel's Daredevil en Netflix en 2015 y Marvel's Runaways en Hulu en 2017, y por último a la televisión por cable con Marvel's Cloak y Dagger en 2018 en Freeform. También produjeron la serie digital Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Slingshot. Marvel Studios comenzó a producir sus propias series de televisión para streaming en Disney, comenzando con WandaVision en 2021 como el comienzo de la fase 4. El MCU también incluye cómics relacionados publicados por Marvel Comics, mientras que Marvel Studios ha producido series de cortometrajes directo para vídeo y una campaña de marketing viral para sus películas y el universo con el falso programa de noticias B-News Front y The Daily Bugle. La franquicia ha tenido éxito comercial y, en general, ha recibido críticas positivas. Ha inspirado a otros estudios de cine y televisión a intentar crear universos compartidos similares con adaptaciones de personajes de cómics. El MCU también ha inspirado varias atracciones temáticas, una exhibición de arte, 2 especiales de televisión, guías para cada película, múltiples videojuegos vinculados y comerciales relacionados. Desarrollo. Películas y series de Disney+. En 2005, Marvel Entertainment comenzó a producir de forma independiente sus propias películas y a distribuirlas a través de Paramount Pictures. Anteriormente, el estudio había coproducido varias películas de superhéroes con Columbia Pictures, New Line Cinema y otras, entre ellos un acuerdo de desarrollo de 7 años con 20th Century Fox. Marvel generaba relativamente pocas ganancias de sus acuerdos de licencia con otros estudios y quería obtener más dinero de sus películas manteniendo el control artístico de los proyectos y la distribución. Avi Arad, director de la división de películas de Marvel, estuvo satisfecho con las películas de Spider-Man de Sam Raimi, pero no lo estuvo con las demás. Como resultado, se decidió formar Marvel Studios, el primer estudio de cine independiente importante desde DreamWorks. El segundo al mando de Arad, Kevin Feige, se dio cuenta de que a diferencia de Spider-Man y los X-Men, cuyas licencias pertenecían a Sony y a Fox respectivamente, Marvel todavía poseía los derechos de los principales miembros de los Vengadores. Feige, fanático de Marvel, gestionó la creación de un universo compartido, tal y como los creadores Stan Lee y Jack Kirby habían hecho con sus cómics en la década de 1960. Para obtener capital, el estudio obtuvo una financiación de un crédito rotativo de $525 millones a 7 años con Merrill Lynch. El plan de Marvel era estrenar películas individuales de sus personajes principales y luego unirlos en una película crossover.
Arad, que dudaba de la estrategia pero insistía en que era su reputación lo que ayudaba a asegurar el financiamiento inicial, renunció al año siguiente. En 2007, Kevin Feige fue nombrado jefe del estudio. Para preservar su integridad artística, Marvel Studios formó un comité creativo de 6 personas familiarizadas con los cómics: Feige, el copresidente de Marvel Studios, Louis D. Esposito, el presidente de editorial de Marvel Comics, Dan Buckley, el director creativo de Marvel, Joe Quesada, el escritor Brian Michael Bendis y el presidente de Marvel Entertainment Alan Fine, quien supervisaba al comité. Feige se refería inicialmente a la continuidad compartida de estas películas como Marvel Cinema Universe, pero más adelante adoptó el término Marvel Cinematic Universe. Dado que la franquicia se expandió a otros medios, algunos han usado esta frase para referirse únicamente a las películas. En noviembre de 2013, Feige dijo que, en un mundo ideal, los estrenos de cada año consistirían en una película basada en un personaje existente y otra con un nuevo personaje, diciendo que ese formato era un buen ritmo. Aunque no siempre es el caso, como con los estrenos de Iron Man 3 y Thor, The Dark World en 2013, dijo que es, ciertamente algo a lo que aspirar. Feige amplió esta idea en julio de 2014, diciendo, no sé si vamos a mantener todos los años, pero que lo harían en 2014 y 2015, así que creo que sería divertido continuar ese tipo de cosas. En febrero de 2014, Feige dijo que Marvel Studios quiere imitar el ritmo que los cómics han desarrollado, haciendo que los personajes aparezcan en sus propias películas, y que después se unan, como un gran evento o crossover, con las películas de los Vengadores actuando como grandes ejes gigantes. Tras la revelación de varias fechas de estreno de películas hasta 2019 en julio de 2014, Feige declaró, creo que si nos fijamos en algunas de esas fechas que hemos anunciado, vamos a hacer 3 en algunos de esos años. Una vez más, no porque haya un experto en números que no diga que pasemos a 3, que hagamos más de 2 películas por año, sino por la razón recién expuesta, se trata de gestionar franquicias, película a película, y cuando tenemos un equipo listo para comenzar, ¿por qué decirles que esperen durante 4 años solo porque no tenemos un hueco para el estreno? Preferimos mantener todo funcionando. Tras dar a conocer los títulos en octubre de 2014, Feige dijo que, el estudio está funcionando a toda máquina en este momento, lo que hizo que nos sintiéramos cómodos, por primera vez, para aumentar a 3 películas al año en lugar de solo 2, sin necesidad de cambiar nuestros métodos. Sobre expandir los personajes del universo y permitir que las películas individuales tuviesen identidad propia, en vez de tener cruces fuera de las películas de Avengers, Feige explicó que se trata de enseñar al público general la noción de que los personajes existen de forma independiente, uniéndose para eventos específicos y luego regresando a existir por separado en su mundo propio. Tal y como los lectores de cómics han hecho durante décadas, la gente simplemente acepta que hay momentos en los que ellos están juntos y otros en los que no. En abril de 2014, Feige reveló que la propuesta de Edgar Wright para Ant-Man en 2006 ayudó a modelar las primeras películas del universo cinematográfico de Marvel, diciendo que, cambiamos, francamente, algunas de las películas del MCU para dar cabida a esta versión del Hombre Hormiga. Saber lo que queríamos hacer con Edgar y con Ant-Man, años y años atrás, nos ayudó a dictar lo que hicimos con la alineación para Avengers la primera vez. Fue un poco de ambos en términos de su idea para la historia de Ant-Man como influencia del nacimiento del MCU en las primeras películas llevando a Avengers. En octubre de 2014, Marvel organizó un evento para anunciar los nombres de las películas de la fase 3. Para septiembre de 2015, después de que Marvel Studios se integró a The Walt Disney Studios, con Feige rindiendo cuentas a Alan Horn, presidente de dicha división, en vez de a Isaac Perlmutter, director de ejecutivo de Marvel Entertainment, el comité creativo del estudio tenía un aporte, nominal, sobre las películas de ahí en más, aunque aún consultaban sobre las producciones de Marvel Television,
que continuaba bajo control de Perlmutter. Todas las decisiones principales de cine serán tomadas por Feige, D. Esposito y Victoria Alonso. Feige mencionó que Avengers Endgame proporcionaría un final definitivo a las películas y las historias que la preceden, con la franquicia teniendo dos periodos distintos. Todo antes de y todo después. Más tarde dijo que la fase 3 concluiría, la saga Infinity. Para noviembre de 2017, Disney pretendía desarrollar una nueva serie televisiva de Marvel para su servicio de streaming planeado. En julio de 2018, Feige notó que se había entrado en discusiones con Disney con respecto a cualquier posible participación que Marvel Studios pudiera tener en el servicio de streaming, ya que Feige sentía que el servicio era importante para la compañía. En septiembre de 2018, se informó que Marvel Studios estaba desarrollando varias series limitadas centradas en personajes, de segunda categoría, de las películas del MCU que no habían y probablemente no protagonizarían sus propias películas. Cada serie tendría entre 6 y 8 episodios, y sería producida por Marvel Studios en vez de Marvel Television, teniendo Feige un papel activo en el desarrollo de cada serie. Feige señaló que la serie que se está desarrollando para el servicio de streaming contará historias que no podríamos contar en una experiencia cinematográfica, una narrativa más larga. También agregó que Disney les pidiera que crearan estas series energizó a todos creativamente dentro de Marvel Studios, ya que podían jugar en un nuevo medio y tirar las reglas por la ventana en términos de estructura y formato. En julio de 2019, Feige anunció la lista de la fase 4 en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, compuesto por películas y, por primera vez, series de televisión en Disney. La lista de la fase 4 incluye What If, la primera serie animada de Marvel Studios, y en julio de 2021 el estudio estaba creando una rama de animación y un mini estudio para centrarse en más contenido animado más allá de What If. En abril de 2022, Feige dijo que él y Marvel Studios estaban en un retiro creativo para planificar y discutir las películas del UCM para los siguientes 10 años. Ese julio, Feige anunció algunas de las películas y series para la fase 5 y la fase 6 en la Comic Con de San Diego, revelando que las siguientes 3 fases se conocían colectivamente como The Multiverse Saga. Feige explicó que Marvel Studios se dio cuenta durante el desarrollo de la fase 4 que sería diferente de las primeras 3 fases, con más proyectos en un periodo de tiempo más corto. Esto también se produjo después de la experiencia creativa de terminar la fase 3 y, la saga Infinity, con Avengers, Infinity War y Avengers, Endgame. Por lo tanto, en lugar de culminar cada 10 meses en una película de los Vengadores, decidieron dejar esa culminación hasta el final de The Multiverse Saga, con las siguientes 3 fases todas construyendo Avengers, The Kang Dynasty y Avengers, Secret Wars. Los especiales de televisión de Marvel Studios se comercializan bajo el lema Marvel Studios Special Presentation, en español, presentación especial de Marvel Studios. En diciembre de 2017, The Walt Disney Company acordó adquirir bienes de 21 Century Fox, incluyendo 20th Century Fox, por $52,4 mil millones. La transacción se cerró oficialmente el 19 de marzo de 2019. La adquisición vería el retorno de los derechos cinematográficos de Deadpool y los personajes de X-Men y los Cuatro Fantásticos a Marvel Studios, lo que crearía mundos más ricos y complejos de personajes e historias interrelacionados. Algunos de los primeros elementos previamente controlados por 20th Century Fox que se integraron en el MCU fueron la organización SWORD en la serie de streaming, WandaVision y el país ficticio Madripoor en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Además, Patrick Stewart apareció como el profesor Charles Xavier de la Tierra 838 en Doctor Strange y en el Multiverso de la Locura, interpretando a una versión diferente del personaje que interpretó anteriormente en la serie de películas X-Men de 20th Century Fox, mientras que se reveló que Kamala Khan tenía una mutación genética en Ms. Marvel, con la estrella Iman Vellani confirmando que ella fue la primera mutante en el MCU.
Marvel Television. En junio de 2010, Marvel Television fue lanzada con Jeff Loeb como director. Para julio de 2012, la división había entrado en discusiones con ABC para crear un programa situado en el MCU. La cadena finalmente creó las series Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, y Inhumans, que fue una coproducción con IMAX Corporation. En noviembre de 2013, Disney proporcionaría a Netflix las series de acción en vivo Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, que conducen a la miniserie de Defenders. En abril de 2016, Netflix ordenó The Punisher, un spin-off de Daredevil. En febrero de 2019, Netflix canceló todas sus series de Marvel. En abril de 2016, la cadena de televisión por cable, Freeform anunció Cloak y Dagger. En mayo de 2017, Marvel anunció que Runaways había recibido un pedido de serie de Hulu. En mayo de 2019, Marvel anunció que Helstrom recibió luz verde para Hulu. En octubre de 2019, Feige fue nombrado director creativo de Marvel Entertainment en una nueva reestructuración corporativa, y Marvel Television pasó a formar parte de Marvel Studios y los ejecutivos de Marvel Television reportando a Feige. En diciembre de 2019, Marvel Television se incorporó a Marvel Studios, y Marvel Studios se hizo cargo de la producción de la serie actual. En ese momento, no se estaba considerando el desarrollo de más series de Marvel Television. En enero de 2021, Feige dijo nunca digas nunca sobre el posible reinicio de las series de Netflix, pero señaló que Marvel Studios se centraba en sus nuevas series de Disney anunciadas en ese momento. En mayo de 2022, se reveló que Marvel Studios estaba desarrollando una nueva serie de Daredevil para Disney, que se anunció en julio como Daredevil, Born Again. Expansión a otros medios. En 2008, se publicó el primer cómic relacionado oficial. Quesada señaló que los cómics se ubicarían dentro de la continuidad de las películas, pero no pretendían ser adaptaciones directas. Más bien, explorarían algo que sucedió fuera de la pantalla o desarrollarían algo mencionado brevemente. Feige estuvo involucrado en la creación de los cómics, a veces también con los guionistas de la película. Marvel Comics trabajó con Brad Winderbaum, Jeremy Lacham y Will Corona Pilgrim en Marvel Studios para decidir qué conceptos deberían trasladarse del universo de Marvel Comics al universo cinematográfico de Marvel, qué mostrar en los cómics relacionados, y qué dejar para las películas. Marvel ha aclarado cuáles cómics relacionados son consideradas historias canónicas del MCU, con el resto meramente inspiradas por el mismo, donde mostramos a todos los personajes de la película en traje y en forma de cómic. En agosto de 2011, Marvel anunció una serie de cortometrajes directamente para vídeo llamados Marvel One-Shots, nombre derivado de la designación usada por Marvel Comics para sus cómics One-Shot. El coproductor Brad Winderbaum dijo que, es una forma divertida de experimentar con personajes e ideas nuevos, pero más importante es una manera de expandir el universo cinematográfico de Marvel. Cada corto está diseñado para ser una historia autónoma que provee más trasfondo para personajes o eventos introducidos en las películas. En marzo de 2015, el vicepresidente de Desarrollo y Producción de Animación, Kurt Lane, dijo que había proyectos animados relacionados al MCU, en proceso. Ese mismo julio, Marvel Studios se asoció con Google para producir el programa falso de noticias B-News Front with Christine Barhart, una serie de vídeos de YouTube situados dentro del universo sirviendo como el centro de una campaña de marketing viral para promocionar las películas y el universo. El 13 de diciembre de 2016 estrenó en abc.com una serie web de 6 partes, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Slingshot. Se centra en Elena, Yo-Yo, Rodríguez en una misión secreta, poco antes del inicio de la 4ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., con Natalia Córdoba Buckley repitiendo su papel. En septiembre de 2019, Sony creó una versión real del sitio web ficticio de Daily Bugle como parte de una campaña de marketing viral para promover el estreno de Spider-Man, Lejos de casa.
Inspirado en sitios web de promoción de conspiraciones del mundo real como el de Alex Jones, el sitio web presenta a J.K. Simmons retomando su papel como J. Jonah Jameson en un vídeo donde habla en contra de Spider-Man antes de pedirles a los espectadores que le den me gusta y se suscriban. En diciembre de 2020, Marvel Studios anunció Yo Soy Groot, una serie de cortos animados fotorrealistas protagonizados por Baby Groot para Disney. Prácticas de negocios. Marvel Studios suele armar un catálogo de influencias de los cómics y arte del Departamento de Desarrollo Visual de Marvel, para crear una plantilla visual de la película. Estos son ensamblados en viajes de empresa, que el estudio realiza, cada unos 18 meses, para planear desarrollar las fases del MCU. Sin embargo, estos catálogos no siempre se muestran a los directores, ya que Marvel a veces prefiere dejar que ellos ofrezcan sus propias ideas primero. Al contratar directores, Marvel busca contratar cineastas que puedan guiar una película, con algunas de sus elecciones consideradas inesperadas, dados sus trabajos previos. Feige remarcó: no tienes que haber dirigido una gran película llena de efectos especiales para hacer una gran película llena de efectos especiales para nosotros. Solo tienes que haber hecho algo particularmente genial. El estudio se asegura de que los directores estén abiertos a la idea del universo compartido y estén dispuestos a incluir material conectivo, como Kenneth Branagh y Joe Johnston necesitando incluir escenas de montaje para Avengers en Thor y Capitán América, el primer Vengador, respectivamente. Marvel Studios suele tener una gran idea que les gustaría explorar o desarrollar en un proyecto, como Hydra infiltrándose en SHIELD en Captain America, The Winter Soldier, y los cineastas deben interpretar e improvar un poco para llegar allí. Después estas ideas se han desarrollado, el equipo creativo luego comienza a explorar ideas que suceden en otros proyectos futuros para ver cómo hacer conexiones más grandes con el universo. Hubo una gran colaboración entre los hermanos Russo y los escritores Christopher Marcus y Stephen McFeely con los otros directores y escritores de la fase 3 para asegurarse de que todo esté alineado correctamente para la culminación del MCU en Avengers, Infinity War y Avengers, Endgame. Marvel Studios también empezó a contratar a sus actores para múltiples películas, entre ellos al actor Samuel L. Jackson para un contrato de 9 películas, sin precedentes, en el momento. Feige dijo que el estudio hace a todos los actores firmar contratos por múltiples películas, con la norma de ser 3 o más, y los tratos, menos comunes, de 9 o 12 películas. Los contratos de los actores también poseen cláusulas que permiten que Marvel use hasta 3 minutos de su actuación de una película para otra, lo que Marvel describe como material conectivo. Al comienzo de la fase 4, Marvel Studios ya no contrataba actores para una gran cantidad de proyectos, y la duración de los acuerdos variaba para cada actor y proyecto. Feige dijo que el estudio estaba buscando actores que estuvieran emocionados de unirse a la franquicia y aparecer en múltiples proyectos sin estar sujetos a obligaciones contractuales. También señaló que estaban comenzando a incluir atracciones de parques temáticos en los tratos de los actores. En agosto de 2012, Marvel firmó un contrato exclusivo con Joss Whedon hasta junio de 2015 para cine y televisión. Con el trato, Whedon tendría contribución creativa en la fase 2 del MCU y desarrollaría la primera serie de televisión situada dentro del universo. En abril de 2017, James Gunn reveló que trabajaría con Marvel para ayudar a diseñar a dónde van las historias, y asegurarse de que el futuro del universo cósmico de Marvel sea tan especial, auténtico y mágico como lo que hemos creado hasta ahora. En diciembre de 2020, debido al impacto que tuvo COVID-19 en los cines y los estudios de cine se alejaron de los estrenos en cines, Marvel Studios comenzó a explorar contratos actualizados para actores, escritores, directores y productores para recibir una compensación ajustada en caso de que una película tuviera que debutar en Disney en lugar de en los cines. Debrap informó que se creía que los nuevos contratos solo se aplicarían a las películas que estaban a punto de entrar en producción, y no estaba claro si se harían ajustes a los contratos de las películas ya completadas pero aún no estrenadas. Para Marvel Televisión,
Loeb explicó que se ven como productores que trabajan para apoyar la visión de nuestro creador. Pero participamos en todos los aspectos de la producción, sea en la sala de guionistas, montaje en el set, casting, cada paso de la producción pasa por el equipo de Marvel para contar la mejor historia que podamos. Añadió que el estudio puede trabajar en tantas series en cadenas y plataformas diferentes porque simplemente requiere que nos aseguremos de que siempre haya alguien en Marvel que ayude a guiar el proceso. Actores que aparecen en series de Marvel Television, como Charlie Cox y Adrienne Palicki, estaban obligados por contrato a aparecer en una película de Marvel si se les solicitaba. Al desarrollar la miniserie crossover, The Defenders, el creador Marco Ramírez consultó con los creadores de todas las series individuales de Marvel Netflix, haciendo que leyeran cada guión de The Defenders y proveyeran una visión del mundo individual del personaje. En diciembre de 2021, Feige confirmó que Cox volvería a interpretar el papel de Daredevil en las producciones del MCU de Marvel Studios, con Cox retomando el papel por primera vez en la película Spider-Man: No Way Home. Además, D'Onofrio repite primero su papel de Kingpin en la serie de Disney, Hawkeye. Películas. Marvel Studios estrena sus películas en grupos llamados fases. La saga Infinity. Las primeras 3 fases se conocen colectivamente como la saga Infinity. The Multiverse Saga. La fase 4 incluye también varias series y un especial en Disney. Futuro. Series de televisión y especiales. Series de Marvel Television. Series de ABC. Series de Netflix. Series de adultos jóvenes. Adventure into Fear. Series de Marvel Studios. Series de Disney+. Próximas. Especiales. Cortometrajes. Y Marvel Vansos /I. None. Y yo soy Groot /I. None. Otros medios. Series digitales. V-News Front es un programa de actualidad en el universo que sirve como una campaña de marketing viral para algunas de las películas del MCU, creada en asociación con Google para YouTube. La campaña es una extensión de la red de noticias ficticia V-World News, que se ve informando sobre eventos importantes en muchas películas y series de televisión del MCU. Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot es una serie digital creada para ABC.com y producida por Marvel Television que es un suplemento de Agents of S.H.I.E.L.D. Las 2 primeras temporadas de The Daily Bugle.net es un programa de actualidad en el universo que sirve como campaña de marketing viral para las películas Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home, con vídeos publicados en YouTube y TikTok. Se basa en el medio ficticio de noticias sensacionalistas del mismo nombre que aparece en el MCU, basado en la agencia de periódicos ficticia que aparece en varias publicaciones de Marvel Comics. J.K. Simmons y Angouri Rice repiten sus papeles como J. Jonah Jameson y Betty Brant de las películas Spider-Man. Comics. Marvel Comics ha publicado múltiples series limitadas o cómics únicos que se vinculan con las películas y series de televisión de MCU. Su objetivo es contar historias adicionales sobre personajes existentes o hacer conexiones entre proyectos de MCU, sin necesariamente expandir el universo o introducir nuevos conceptos o personajes. Libros. The Wakanda Files, A Technological Exploration of the Avengers and Beyond es una colección de documentos, artículos, planos y notas recopilados a lo largo de la historia por los War Dogs de Wakanda a pedido de Shuri. Está organizado por áreas de estudio y cubre los avances tecnológicos en todo el universo cinematográfico de Marvel. El libro, que existe en el universo, fue escrito por Troy Benjamin y publicado por Epic Inc. y Quarto Publishing Group. The Wakanda Files tiene contenido impreso con tinta UV que se puede ver con las luces UV en forma de cuentas de Kimoyo incluidas con el libro. Fue lanzado el 20 de octubre de 2020. Música. Varios compositores han creado las bandas sonoras de películas y televisión de las películas, series de televisión, one-shots y otros proyectos relacionados al MCU.
Las canciones originales también se han creado específicamente para su uso en la franquicia, mientras que Brian Tyler y Michael Giacchino han compuesto fanfarrias para el logotipo de Marvel Studios. Bandas sonoras. Cine. Televisión. Sencillos. Álbumes recopilatorios. Línea temporal. Esta sección se refiere a los medios publicados por Marvel Studios. Como se muestra en el MCU. Durante la fase 1 del MCU, Marvel Studios alineó algunas de las historias de sus películas con referencias entre sí, aunque no tenían un plan a largo plazo para la línea temporal del universo compartido en ese momento. Iron Man 2 se desarrolla 6 meses después de los eventos de Iron Man, y aproximadamente al mismo tiempo que Thor, según los comentarios hechos por Nick Fury. Varias de las películas one-shot de Marvel también ocurren en torno a los eventos de las películas de la fase 1, incluyendo The Consultant, A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer, Item 47, y Agent Carter. Queriendo simplificar la línea temporal en el universo, las películas de la fase 2 se establecieron aproximadamente en tiempo real relacionadas con The Avengers. Iron Man 3 tiene lugar unos 6 meses después, durante la Navidad. Thor, The Dark World se establece un año después, y Captain America, The Winter Soldier transcurre 2 años después. Avengers, Age of Ultron y Ant-Man terminaron la fase en 2015, con varios meses entre las dos películas en el universo como en la vida real. El one-shot, All Hail the King se desarrolla después de los eventos de Iron Man 3. Para la fase 3, los directores, los hermanos Russo querían seguir usando el tiempo real, por lo que Captain America, Civil War comienza un año después de Era de Ultron, con Avengers, Infinity War ambientada 2 años después de eso. Sin embargo, el productor Brad Winderbaum dijo que las películas de la fase 3 en realidad sucederían una encima de la otra mientras que estarían menos entrelazadas como lo estaban las películas de la fase 1, con Pantera Negra y Spider-Man, de regreso a casa respectivamente comenzando una semana y varios meses después de Civil War, Thor, Ragnarok comenzando 4 años después de The Dark World y 2 años después de Age of Ultron, aproximadamente al mismo tiempo que Civil War y Homecoming. Doctor Strange se lleva a cabo durante todo un año y finaliza a finales de 2016, actualizada con el resto del MCU. Ant-Man and the Wasp también se desarrolla 2 años después de Civil War y poco antes de Infinity War, y ambas Guardianes de la Galaxia y su secuela Volumen 2 se establecen explícitamente en 2014, ya que Feige creía que crearía una brecha de 4 años entre el Volumen 2 e Infinity War, aunque las otras películas del MCU hasta ese momento no especifican años en pantalla. Después de Infinity War, los hermanos Russo dijeron que las películas futuras no necesariamente se establecerían en tiempo real, ya que hay muchas formas muy ingeniosas de dónde puede ir la historia desde aquí, tanto con Ant-Man and the Wasp como con Capitana Marvel establecida anteriormente en la cronología, este último que se establece en 1995. Endgame comienza poco después de Infinity War y termina en 2023 después de un salto de tiempo de 5 años. Confirma las fechas de varias de las otras películas, incluyendo The Avengers en 2012, Thor, The Dark World en 2013, Guardians of the Galaxy en 2014, Doctor Strange alrededor de 2017, y Ant-Man and the Wasp en 2018 al mismo tiempo que Infinity War. Spider-Man, Far From Home comienza 8 meses después de Endgame en 2024. Con la fase 4, Marvel Studios se expandió a series de televisión, que tienen mayor interconectividad con los largometrajes del MCU que las series de Marvel Television. Muchas de las propiedades de la fase se establecen después de los eventos de Avengers, Endgame. WandaVision se establece 3 semanas después de los eventos de esa película, y establece directamente Doctor Strange en el multiverso de la locura. La primera temporada de Loki continúa a partir de los eventos de 2012 de Endgame, y gran parte de la serie existe fuera del tiempo y el espacio dada la introducción de la autoridad de variación temporal, también se relaciona con Multiverse of Madness. What If, se establece después del final de la primera temporada de Loki,
explorando las diversas líneas de tiempo ramificadas del multiverso recién creado en el que los momentos principales de las películas de MCU ocurren de manera diferente. The Falcon and the Winter Soldier se desarrolla 6 meses después de Endgame. Eternals tiene lugar aproximadamente al mismo tiempo que The Falcon and the Winter Soldier y Spider-Man, Far From Home, de 6 a 8 meses después de Endgame en 2024, mientras que Spider-Man, No Way Home comienza inmediatamente después de Far From Home, y continúa hasta finales de 2024. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos también se establece después de Endgame, con She-Hulk, Attorney Law estableciéndose en un periodo de tiempo relativamente corto después de Shang-Chi. Hawkeye tiene lugar un año después de Endgame durante la temporada navideña de 2024. Moon Knight está ambientada después de Hawkeye a principios de 2025, mientras que Multiverse of Madness se desarrolla después de Spider-Man, No Way Home. Ms. Marvel se establece después de Moon Knight, 1 o 2 años después de Endgame. Thor, Love and Thunder y Black Panther, Wakanda Forever también están ambientadas después de Endgame, con Love and Thunder siendo 8 años y medio después de que Thor y Foster se separaran, que ya habría ocurrido antes de Ragnarok. The Guardians of the Galaxy Holiday Special está ambientado entre los eventos de Love and Thunder y Guardians of the Galaxy Volumen 3. Black Widow está ambientada entre Civil War e Infinity War, principalmente entre la trama principal de Civil War y su escena final. Los cortos de Yo Soy Groot están ambientados entre el final de Guardianes de la Galaxia y el comienzo de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, y el final de Volumen 2 y su escena de mitad de créditos. El especial, Werewolf by Night existe dentro del MCU pero no indica cuándo, cómo o por qué. El director Michael Giacchino tiene una idea muy específica de cómo encaja el especial en el MCU que no se había discutido con Marvel Studios. En la fase 5, Secret Invasion se establece después de los eventos de Far From Home. Intentos de codificación. El cómic oficial relacionado con el canon Furious Big Week confirmó que The Incredible Hulk, Iron Man 2 y Thor tuvieron lugar dentro de una semana, un año antes de la película cruzada, The Avengers. Los escritores Christopher Yost y Eric Pearson intentaron seguir la lógica de la línea temporal de las películas al trazar el cómic y recibieron el sello de aprobación de Feige y Marvel Studios en la línea temporal final. Como promoción de The Avengers, Marvel publicó una infografía oficial que detalla esta línea temporal en mayo de 2012. Cuando se estaba desarrollando Spider-Man, Homecoming, al director y co-guionista John Watts se le mostró un pergamino que detallaba la línea temporal del MCU que fue creado por el coproductor Eric Carroll cuando comenzó a trabajar para Marvel Studios. Watts dijo que el rollo incluía tanto donde la continuidad de las películas se alineaba y no alineaba, como cuando se desplegaba por completo, se extendía más allá de la longitud de una larga mesa de conferencias. Este pergamino se utilizó como base para tejer la continuidad de Homecoming en películas anteriores, como The Avengers. Esto fue etiquetado en la película con una tarjeta de título que indica que pasan 8 años entre el final de The Avengers y los eventos de Civil War, lo que fue ampliamente criticado como un error de continuidad que rompió la línea temporal establecida del MCU, en la que solo deberían haber pasado 4 años. Además, el diálogo en Civil War indica que transcurren 8 años entre el final de Iron Man y los eventos de esa película, a pesar de que la continuidad establecida se acerca más a los 5 o 6 años. El codirector de Infinity War, Joe Russo, describió el salto de tiempo de 8 años de Homecoming como muy incorrecto, y el error fue ignorado en Infinity War, que especificó que sus eventos tenían lugar solo 6 años después de The Avengers. La respuesta pública al error de Homecoming inspiró a Marvel Studios a publicar una nueva línea temporal para las 3 fases, y en noviembre de 2018, se incluyó una línea temporal, especificando las fechas de los eventos en cada película estrenada hasta ese momento, como parte de la libro de consulta Marvel Studios, The First 10 Years, celebrando el 10º aniversario del MCU. Esta línea temporal ignora los 2 errores de continuidad de 8 años, pero también contradice los eventos de Black Panther e Infinity War al colocarlos en 2017.
A pesar de los últimos errores aparentes, Thomas Bacon de Screen Rant describió la línea temporal como lo más cercano que Marvel llega a hacer una declaración oficial sobre cuándo se establecen los diferentes eventos del MCU, lo que aporta un sentido de equilibrio a la continuidad del MCU. En octubre de 2020, la sección Marvel de Disney se reestructuró para incluir agrupaciones de las películas por fase, así como una agrupación que puso las películas en orden cronológico. Este orden fue Capitán América, El primer Vengador, Capitana Marvel, Iron Man 2, Thor, The Avengers, Thor, The Dark World, Iron Man 3, Capitán América, The Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxy Volumen 2, Avengers, Age of Ultron, Ant-Man, Capitán América, Civil War, Black Panther, Doctor Strange, Thor, Ragnarok, Ant-Man and the Wasp, Avengers, Infinity War y Avengers, Endgame. Bacon sintió que la ubicación de Thor, The Dark World y Black Panther corrigieron los problemas anteriores con su ubicación en la línea temporal de los primeros 10 años de noviembre de 2018, y se alegró de que Disney y Marvel reconocieran que es posible ver estas películas en cualquier otro lugar que la orden de publicación, legitimizando esta experiencia de visualización. The Incredible Hulk, Spider-Man, Homecoming y Spider-Man, Far From Home fueron excluidos ya que Disney no tenía sus derechos de distribución, pero Bacon sintió que The Incredible Hulk podría verse después de Iron Man 2 ya que es simultáneo con esa película. Homecoming podría ser posterior a Black Panther, y Far From Home podrían verse después de Avengers, Endgame. Julia Alexander de The Verge estuvo de acuerdo con Bacon en que parece que Disney finalmente entiende cómo quieren ver películas de Marvel. En junio del 2022, Homecoming estuvo disponible en Disney y en el Reino Unido y Australia, mientras que Far From Home estuvo disponible en Disney y en Japón el mes siguiente. Ambos se agregaron a la línea de tiempo de Disney en esos territorios. Para agosto de 2022, The Incredible Hulk se agregó a la cronología de Disney en territorios en los que estaba disponible, como España y Japón. Para agosto de 2022, Marvel Studios había contratado a una persona para realizar un seguimiento de la ubicación de los proyectos del estudio en la línea de tiempo del MCU. Hasta She-Hulk, Attorney at Law, el orden de la línea temporal de Disney es Capitán América, El primer Vengador, Agente Carter, Capitana Marvel, Iron Man 2, The Incredible Hulk, A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer, Thor, The Consultant, The Avengers, Item 47, Thor, The Dark World, Iron Man 3, All Hail the King, Captain America, The Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia, Yo soy Groot Episodio 1, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Yo soy Groot Episodios 2-5, Avengers. Era de Ultron, Ant-Man, Capitán América, Civil War, Black Widow, Black Panther, Spider-Man, Homecoming, Doctor Strange, Thor, Ragnarok, Ant-Man and the Wasp, Avengers, Infinity War, Avengers, Endgame, Loki, What If, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Spider-Man, Far From Home, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Eternals, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, Attorney at Law, Ms. Marvel, Thor, Love and Thunder y Werewolf by Night. Multiverso. El Official Handbook of the Marvel Universe to Z, volumen 5, publicado en 2008, designó al universo cinematográfico de Marvel como Tierra 199999 dentro de la continuidad del multiverso cómic de Marvel, una colección de universos alternativos ficticios. Las series de televisión Loki y What If fueron las primeras en explorar el concepto multiverso dentro del MCU, así como la película Spider-Man, No Way Home, que conectó el UCM con otras franquicias cinematográficas de Spider-Man con personajes de la trilogía Spider-Man de Sam Raimi, las películas de The Amazing Spider-Man de Mark Webb, y Sony's Spider-Man Universe. La película del SSU, Venom,
Let There Be Carnage también presentó brevemente el universo principal del MCU. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el universo principal de los eventos de MCU fue designado como Tierra 616, compartiendo el nombre del universo principal de Marvel Comics, mientras que otro universo fue designado como Tierra 838. Las fases 4, 5 y 6 comprenderán, The Multiverse Saga. Reparto y personajes recurrentes. Indicadores de la lista. Esta sección incluye personajes que aparecerán o han aparecido en al menos 3 películas/series del MCU y recibieron un crédito principal en al menos 2 franquicias. Una celda vacía, de color gris oscuro, indica que el personaje no aparece en la película, o que su presencia aún no ha sido confirmada. F indica una aparición en fotografías en pantalla. V indica un papel de solo voz. Además, Paul Bettany fue el primer actor en interpretar a 2 personajes principales dentro del universo, expresando la inteligencia artificial de Tony Stark, JRVIS en las películas Iron Man y Avengers, e interpretando a Bichan en las películas Avengers, Captain America, Civil War y la miniserie WandaVision. J.K. Simmons se convirtió en el primer actor en repetir un papel que no era del MCU en el MCU cuando apareció como J. Jonah Jameson en Spider-Man, Lejos de casa. Antes de su muerte en 2018, Stan Lee, creador o CEO creador de muchos de los personajes vistos en el MCU, hizo cameos en todas las películas y series de televisión excepto Inhumans. En Iron Fist, se revela que su cameo fotográfico en set de la serie Netflix y Marvel, como el capitán de la policía de Nueva York, Irving Fourbusy. Su cameo en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 ve a Lee apareciendo como un informante de los vigilantes, discutiendo aventuras anteriores que incluyen los cameos de Lee en otras películas de MCU, menciona específicamente su tiempo como repartidor de FedEx, refiriéndose al cameo de Lee en Captain America, Civil War. Esto reconoció la teoría de los fanáticos de que Lee puede estar interpretando al mismo personaje en todos sus cameos, con el escritor y director, James Gunn señalando que la gente pensaba que Stan Lee es What the Watcher y que todos estos cameos son parte de él ser un vigilante. Entonces, Stan Lee como un tipo que trabaja para los vigilantes fue algo que pensé que era divertido para el MCU. Feige agregó que Lee claramente existe, ya sabes, por encima y aparte de la realidad de todas las películas. Entonces, la idea de que podría estar sentado allí en una parada cósmica durante la secuencia de la puerta de salto en Guardianes, realmente dice, así que espera un minuto, es el mismo personaje que apareció en todas estas películas. Tras la muerte de Lee, Marvel Studios decidió no crear nuevos cameos de Lee en proyectos futuros. El presentador de noticias de NY1, Pat Kiernan, también ha aparecido en múltiples películas y series de televisión del MCU como él mismo. Recepción. Películas. Marvel Studios estrena sus películas en grupos llamados fases. Series. Taquilla. Premios y nominaciones. Premios Oscar. Medios externos. Campus de los Avengers. Después de la adquisición por parte de Disney en 2009, las películas de Marvel comenzaron a comercializarse en la atracción, Innovention, en Tomorrowland, en Disneyland. Para Iron Man 3, la exhibición, titulada Iron Man Tech Presented by Stark Industries, presenta la misma exhibición de armadura que se mostró en la Comic Con de San Diego 2012, con las marcas i7 y la nueva marca XLII. Además, hay un juego de simulador, titulado Become Iron Man, que utiliza tecnología similar a Kinect para permitir al espectador estar encerrado en una armadura marca XLII animada y participar en una serie de pruebas, en las que disparas, repulsa los rayos y vuela por el taller de Tony Stark. El juego está guiado por JRVIS, quien es nuevamente interpretado por Paul Bettany. La exhibición también tiene exhibiciones más pequeñas que incluyen cascos y piezas para el pecho de las películas anteriores y el guante y la bota de una secuencia de acción en Iron Man 3. La exhibición de Thor, The Dark World se llama Thor, Treasures of Asgard,
y presenta exhibiciones de reliquias asgardianas y transporta a los invitados a la sala del trono de Odín, donde son recibidos por Thor. Capitán América, la exhibición del soldado de invierno, Captain America, The Living Legend and Symbol of Courage, presenta una experiencia de encuentro y saludo. De mayo a septiembre de 2017, Disneyland Resort presentó el Summer of Heroes, en el que los miembros de los Guardianes y los Vengadores hicieron apariciones en todo el Disneyland Resort. Además, se presentó el evento, Guardians of the Galaxy, Awesome Dance Off, que involucró a Peter Quill / Star-Lord tocando música desde su boombox, junto con la iniciativa de entrenamiento de los Vengadores, una experiencia limitada donde Black Widow y Hawkeye reúnen a un grupo de jóvenes recluta para ver si tienen lo que se necesita para ser un Avenger. La comida y los productos relacionados con Marvel también estuvieron disponibles en todo Hollywoodland en Disney California Adventure durante Summer of Heroes. En marzo de 2018, The Walt Disney Company anunció 3 nuevas áreas temáticas de Marvel inspiradas en el MCU para Disney California Adventure, Walt Disney Studios Paris y Hong Kong Disneyland. Los desarrollos serán diseñados por Walt Disney Imagineering en colaboración con Marvel Studios y Marvel Themed Entertainment. Como se estableció con Guardians of the Galaxy, Mission, Breakout, Avengers Campus existe en su propio universo de parque temático inspirado en el MCU. Al estar en el multiverso MCU, Avengers Campus tiene una historia compartida con la MCU propiamente dicha, con algunas excepciones notables como el chasquido de Avengers, Infinity War no ocurrió, y algunos personajes que murieron, como Tony Stark, todavía están vivos. Hong Kong Disneyland. Walt Disney Studios Park. Series documentales. Y Marvel Studios, Leyendas / None. Y Marvel Studios, Unidos / None.